Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a tratar con la parte final del diseño de nuestra API REST hecha en PHP sin utilizar ningún tipo de framework. Bien, dejamos el ejercicio en el último video hasta esta parte en donde teníamos construido nuestra API REST que ya funcionaba básicamente al utilizar Postman. Nos funcionaba escribiendo acá lo que es la ruta de la API y el archivo, en este caso, empleados.php. Nosotros veníamos y accedíamos a esta API y pues podíamos recuperar todos los empleados. Si le mandábamos parámetros, vamos a quitar esto. Si le mandamos parámetros, por la URL podríamos recuperar todos los datos de una sola persona. ¿Y qué más teníamos acá básicamente en la API? Es que si escribíamos, por ejemplo, code EMP y buscábamos un empleado existente, MP0001, le damos buscar. En este caso, nos aparecía el dato de esa persona, ¿verdad? Acá, utilizando este formato. Ahorita tengo activado otra opción. La vamos a desactivar para que aparezca como estaba. Bien, ya desactivé la opción que mencionaba. Básicamente es lo que voy a enseñar ahorita, cómo activarla para que funcione el trabajar con la API REST utilizando ya este estándar de rutas en la URL de lo que es la página, bueno, el servicio. Eh, ¿Por qué es importante esto? Vaya, porque actualmente, si nosotros escribimos un parámetro, mandamos el parámetro, nos recupera ese empleado. Por ejemplo, escribimos empleado 3, le damos enviar y nos recupera solo el empleado 3. Si no ponemos ninguno, si le ponemos un código incorrecto, nos recupera de que no hay empleados. Y si no ponemos ningún empleado, ningún parámetro nos recupera todos. Eso era como lo dejamos en la vez pasada el video, ¿verdad? Básicamente el trabajo normal de cómo trabajaba ya la API con el método get, con el método post le mandábamos los datos por form URL encoded, acá, ¿verdad? O por form data. Con el método put se envían también acá los datos. Y con el método delete, básicamente utiliza parámetros, ¿verdad? En este caso acá, utiliza parámetros para eliminar el código que yo le ponga acá en la URL. Por ejemplo, le pongo un código como este, yo le doy eliminar, pues y elimina a esa persona. En este caso, esta no existe, así que daría un error. No ha proporcionado, en este caso, el código que he enviado no existe. Vaya, eh, en este caso, esa es la forma, por así decirlo, normal de trabajar. Así como lo ven acá, es la forma normal de trabajar, ¿verdad? Para poder hacer lo que es las consultas, en este caso, digamos con CodeMP, vamos a hacer una prueba. 04 send y quiero ver, nos va a recuperar el empleado 4. Vamos a desactivar esto. Vamos a activar esto, quiero ver algo. No tiene, aquí no tengo seteado ningún dato. Acá tampoco, estamos bien. Sería solamente el de params, ¿verdad? El de acá, de parámetros. Y nos tiene que recuperar solamente a esa persona. Veamos. Ahí está. Hay momentos aquí que en Postman no nos toma como que no existiera el parámetro que digitamos. Acá hay problemitas acá. Pero ahorita si lo pongo, le doy send, pues me recupera solo a la persona correcta. O sea, lo está tomando, a veces lo toma como que no envío a nadie. Entonces, en ese caso, les recomiendo pues cerrar la aplicación, volver a abrirla e intentar de nuevo poniendo un query parámetro. En este caso,
Por ejemplo, código. Lo que pasa que es código. Ese es el nombre del campo, ¿verdad? Código. Ahí está tirando el error. Código empleado. Y sería MP0002. Fíjense bien. Me recupera solo a ese empleado. Pongo el 6. Creo que existe. Ahí está, el empleado 6. Bien, pero esto no es una forma estándar de cómo está construido una API REST. Trabajar con los parámetros get en la URL y que el nombre del endpoint sea el nombre del archivo PHP en este caso, sino que normalmente las API REST trabajan así. Tienen el endpoint y si el endpoint necesita algún parámetro, vaya, yo le voy a dar enviar y van a ver que va a dar un error. Aquí tiro una página de error 404, de no encontrado. Si yo quisiera poner un endpoint como este, de que este sería básicamente mi URL base y este sería mi endpoint empleados, y yo le quiero mandar un código, por ejemplo, EMP0001, acá, o 0002, digamos, y yo le doy enviar, esto me va a dar error, me va a fallar, me dice que no encontró la página. Vaya, pero revisando la documentación de cómo se debe trabajar con una API REST, ese es el formato que se espera estándar de una API REST, más que todo, digamos, una API RESTful, ¿verdad? Que se respete el formato en que el path normalmente, si es un método post, no pide ningún parámetro, solo se pone el path, pero no se pone el nombre del archivo PHP. Eso es lo que a lo que quiero llegar. En el método get se pone el path, el nombre del endpoint, y se pone un atributo. En este caso, una variable que es el campo con el que van a hacer la búsqueda de obtener un solo usuario, por ejemplo, para este caso. Y si quiero obtener a todos los usuarios, se llama directamente al endpoint, pero sin ningún parámetro, en este caso acá, en el path, en la ruta. Y si quiero actualizar un usuario, hago un put, el ID del usuario que quiero actualizar va en el path, en la ruta, pero los datos internamente están viajando al servidor por el método post, o sea, el resto de datos de la persona. Pero el ID está acá en la ruta. Este es en el caso del estándar de cómo debería ser una API REST, digamos que con una estructura estándar de formato, ¿verdad? De URLs y todo eso. Y el método delete no necesita ningún dato en el cuerpo del mensaje enviado por post ni nada por el estilo porque no lo utiliza. Es de manera estándar el método delete ni siquiera tiene cuerpo. La petición delete no tiene cuerpo. Se puede crearle un cuerpo, sí, pero ya con programación, ¿verdad? En el lado del cliente se le manda la petición HTTP con cuerpo y todo, pero no es estándar. Pero en este caso, como solo necesita el ID puede viajar en la URL. En el caso de actualmente, si yo hago un delete de este empleado, básicamente tendría que hacerlo así, ¿verdad? Así como está ahorita, tendría que hacerlo de esta manera. Pongo el código del empleado que quiero eliminar como un parámetro get para que lo envíe en la URL pero como get. Y yo le doy eliminar y en este caso lo borraría si la persona existiera. Esta no existe, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Para hacer la última versión de la API ya finalizada, lo que queremos cambiar es lo siguiente. Vaya, nos vamos a la API y observamos de que todos los datos los obtiene por post o por get, dependiendo del método. Y en el caso de put, los datos los obtiene básicamente del post. Bueno, viajan mediante un formulario URL encoded hacia el servidor. Nosotros los capturamos acá con esta línea y metemos todos los datos que viajaron al servidor en la petición, el body, por así decirlo, el cuerpo de la petición. Metemos todos los atributos que trae a una variable put y la usamos aquí, ¿verdad? Esa es la forma en la cual lo hicimos normalmente. Vaya, pero estos datos no viajan en la URL, no viajan en la URL, viajan mediante eh, otro método, ¿verdad? Entonces, el put y el post básicamente son bastante parecidos, casi que similares, pero
Nosotros aquí en este ejercicio hicimos una forma alternativa de recuperar datos, no solamente por lo que son los arreglos asociativos post o get, ¿verdad? Sino que aquí hay otra forma alternativa de recuperar datos acá. Y el delete, en el caso del delete, pues recuperamos el dato que nos mandan, pero para poderlo procesar, ¿verdad? El dato que nos mandan lo procesamos y lo utilizamos acá sin usar la URL. Pero normalmente, así como está aquí en este momento, yo puedo obtener ese dato directamente desde acá, parseándolo a una variable, a un arreglo asociativo llamado delete, que es el que yo he creado, o los puedo obtener con el get. Esa variable código MP está en el arreglo asociativo -get. De ahí lo puedo sacar también, directamente sin hacer esta línea. Vaya, pero si queremos hacer esto estándar, el cambio sería el siguiente. Voy a mostrarlo ahorita cómo queda la API con ese cambio, ¿verdad? Vamos a abrir las modificaciones y lo vamos a comparar uno con el otro. Sería en este caso parte 2 acá. Vaya. Entonces, ¿qué cambia en la API? Vaya, lo primero que cambia, este archivo lo voy a eliminar. Este no sirve para ahorita. Lo que cambia es que necesitamos averiguar algo en el servidor primero para poder hacer ese tipo de rutas más fáciles de procesar o como se les llama pretty URLs, se les llama a estas rutas o URLs bonitas, por así decirlo en español. ¿Qué tenemos que verificar en el servidor? Vaya, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos al servidor, ponemos localhost, y en el servidor utilizamos este archivo que se llama, esta opción que se llama php-info, solo para verificar que el servidor tenga la opción necesaria activada. Nos vamos hasta aquí abajo y buscamos en donde dice configuración de Apache. Aquí Apache Handler. Y buscamos la sección donde dice módulos cargados. Módulos cargados. Y en la lista de los módulos cargados, acá tiene que estar este que se llama mod rewrite. Este tiene que estar cargado, el mod rewrite, para que pueda funcionar lo que vamos a hacer de modificación a nuestra API hecha a mano, ¿verdad? Vaya, ya vimos que sí está cargado el módulo, pero ¿qué pasa si no estuviese cargado el módulo? Tendríamos que venir a la configuración de Apache, al archivo Apache HTTPD, buscar la opción, en este caso, podemos buscar la palabra rewrite, en la lista de módulos y vamos a ver que aquí aparece el módulo de rewrite. Acá, miren. Si ustedes ven que tiene un símbolo de almohadilla al inicio, es porque la línea está comentada. Significa que el módulo no está cargado en el servidor. Entonces le quitan esa almohadilla de numeral, se la ponen acá, se la quitan, perdón, acá la línea queda sin el símbolo de numeral al inicio y cuando ustedes apaguen el servidor o le vuelvan a encender, o sea, lo reinicien, el servidor va a cargar el módulo. Normalmente no tenemos que hacer nada nosotros en ningún cambio porque el módulo ya está cargado por defecto en Apache cuando ustedes instalen XAMPP. No hay ningún problema, ya está cargado por defecto, así que no tienen que hacer ningún cambio, solo instalar XAMPP y pues hacer lo que voy a hacer yo ahorita, lo siguiente. Hay que crear en la raíz de la API, en este caso, esta es la carpeta raíz de la API, esta es la versión 2. Aquí he hecho una copia de esta ruta de acá y he hecho una API versión 2 que le he puesto parte 2 para explicar las modificaciones que se deben de hacer. Vaya, lo primero es crear un archivo con este nombre, .htaccess con doble C y doble S. Creamos ese archivo y lo abrimos, ¿verdad? Un archivo nuevo, ¿verdad? Podemos darle acá a donde dice nuevo, documento de texto. En este caso seleccionamos documento de... Quiero ver si sale acá la opción. Vamos a ver nuevo.
Bueno, en este caso no me sale, tengo que abrir el bloc de notas y desde el bloc de notas crear el nuevo archivo, pero no guardarlo con extensión txt, sino que es un archivo básicamente sin nombre, pero la extensión es h.htaccess con doble C y doble S. Una vez creado, yo abro el archivo, me va a salir vacío porque es nuevo, ¿verdad? Y yo tengo que ponerle las siguientes líneas que aparecen aquí en el video. Activamos el Rewrite Engine, el módulo ese que ustedes vieron que está visible ya cargado en Apache. Usamos esta línea de código en el archivo htaccess para activarlo y ponemos estas tres líneas de código que ven acá, que para qué sirven. Con una explicación bien sencilla, sirven para que todas las peticiones que se le manden al servidor las redirija al archivo index.php, el que esté en la carpeta actual donde estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Vaya, yo activé estas opciones acá, ya cierro el archivo y me voy, y en mi proyecto, como el archivo lo tengo en la raíz de la carpeta del proyecto, ¿verdad? De la API. Al archivo empleados.php que teníamos en el video anterior, le cambiamos el nombre, aquí en Rename, le cambiamos el nombre y le ponemos index.php. Claro, el archivo htaccess lo pueden crear desde aquí también en el mismo proyecto. Le dan nuevo archivo y le ponen .htaccess. Así. Y pues en este caso, como yo ya lo tengo, me dice un error, ¿verdad? No lo voy a crear porque ya lo tengo. Pero lo pueden crear desde aquí en el mismo proyecto. La cosa es de que una vez que tengan ese archivo, le ponen esas líneas de código que les menciono, el Rewrite Engine on, y en este caso estas redirecciones hacia el archivo index, y con eso ya podemos hacer lo siguiente, vaya. Vámonos ahora a Postman y quiero que observen lo siguiente. Si yo vengo y pongo cualquier cosa en la URL, por ejemplo, vamos a poner algo acá. Vamos a poner localhost, pleca, sería tutorial API, parte 2, acuérdense, parte 2 porque es otra carpeta de proyecto. Le doy enter y vamos a ver qué sucede. En este caso, me falta aquí código, ¿verdad? HTTP, dos puntos, pleca pleca, localhost. Y esperamos, quiero ver si escribí bien la ruta. Vamos a agarrar uno de los que ya existen para cargarlo, ¿verdad? Y luego solo le borramos los datos. Acá, API parte 2. Parte 2. Ahí está. Vaya. Vaya, fíjense bien lo que estoy haciendo. Lo primero que hice es que actualmente mi archivo index está en la raíz de lo que es el proyecto. Pero ya no se llama empleados.php. Yo ya no tengo que escribir empleados.php para sacar la ruta base del proyecto, ¿verdad? Para sacar la ruta base del proyecto. Ya no necesito hacer eso, mire. Si yo le pongo empleados.php o no le pongo nada, acá, siempre me recupera todos los empleados. Porque se mete al archivo index.php y lo procesa. Y como no mando ningún parámetro con query params, me recupera todos los empleados sin haber puesto el nombre del archivo. Entonces, vaya, ese es el primer cambio. El segundo cambio, que si yo escribo empleados, pleca, le doy enter aquí en send, siempre funciona. Siempre funciona, me recupera a todos. Vaya, pero yo ya la ruta no está sin el Rewrite Engine activado, esa ruta me daría error porque no es una ruta de una carpeta que existe en el servidor. ¿Y qué pasa si yo vengo y le pongo emp0002, por ejemplo? Le doy send, siempre me recupera a todas las personas. Aquí ya lo recupera solamente a una porque yo ya hice las modificaciones en el código que ya se las voy a explicar. Pero lo importante es que me toma las URLs en este formato tal como lo dice la teoría de lo que son las API RESTful, ¿verdad? De que tiene que hacerse un método get para recuperar un solo empleado, en este caso, o un solo usuario, necesita que en la parte de la ruta de la URL vaya el ID acá.
y aquí vaya la parte de lo que es el endpoint. Entonces, miren, yo he puesto esa ruta acá en ese formato, cosa que no me hubiese funcionado antes, y cuando le damos send al método get, me recupera a esa persona. Ya les voy a enseñar cómo está hecho el código. Y si yo le quito el código, me detecta de que no he mandado ningún código, solo el endpoint, y me recupera a todos, ¿verdad? Pero ahorita no está filtrado por endpoint. Si yo no le pongo ningún endpoint, le doy send, me lo recupera a todos siempre. ¿Por qué? Vaya, porque si nos vamos al código, yo tendría que hacer acá un switch que me valide qué endpoint es el que me están pidiendo. Vaya, eso no está hecho aquí ahorita, ¿ya? Pero sí se lo voy a explicar para que lo vean. Vaya, en este caso, venimos nosotros y qué cambios debemos hacer en el código para que funcione con este formato, con el formato que acabo de mostrar acá, de poner el endpoint, empleados, pleca y el código, MP0001. Y para que funcione así, ¿qué cambios le he hecho a la API? Vaya, de la API que ya conocemos del video anterior, los cambios son los siguientes. Ojo, viene, nosotros sacábamos el server, el request método de la variable server, lo poníamos directamente acá. Vaya, lo único que he hecho acá de cambios es que lo meto en una variable y pues la variable la mandamos al switch. Eso no tiene nada de incidencia en lo nuevo que acabamos de hacer. Pero estas líneas sí, las que tenemos acá, observen. Si yo vengo en el servidor y hago un eco del método, del server, del request method, y hago un eco, por ejemplo, de lo siguiente, miren. Saco la variable request URI del server, la parseo a la URL y la guardo en esta variable. Luego de esa URI, el URI es el identificador universal de recursos, ¿verdad? De la petición que estamos haciéndole al servidor. Le saco la variable path, que es la que contiene la ruta que yo le mandé al servidor. Aparte de la URL base, le mandé la ruta del endpoint más la variable, ¿verdad? Esos datos los voy a sacar de acá y los guardo en una variable llamada path. Y luego de haberlo guardado en la variable path, utilizando un método llamado explode, le digo que parta esa ruta, o sea, empleados pleca y el código, que la parta utilizando la pleca y que me guarde las partes en un arreglo asociado, en este caso un arreglo con los campos, con cada uno de los valores. No es asociativo, es un arreglo con índices. Entonces, si yo vengo e imprimo cada una de las partes del arreglo, acá, eh, vamos a imprimir la parte 0. La parte 0 siempre queda vacía. La vamos a imprimir siempre solo para que veamos lo que contiene. Parte 0, le vamos a poner acá. No le vamos a poner ningún dato, solo que la imprima. Bueno, sí, le voy a poner aquí parte 0. Parte 0. Vamos a imprimir la parte 0, la parte 1, la 2 y la 3 de la URL que acaba de partir. Y quiero que vean acá en Postman cómo aparece. Le doy acá a enviar. Y no le hagamos caso al JSON porque ahorita no lo estamos ocupando. Lo que quiero que observemos es esto. El método dice que es un método get. Método get, que es lo que nos recuperó aquí la impresión, ¿verdad? Método get. Ya sabíamos cómo recuperar eso. A la par dice parte 0. Dice, bueno, falta, para que se vean ordenados, vamos a ponerle un salto de línea a los mensajes de impresión. Sería método get. Al de parte 0 le vamos a poner un salto de línea acá. Pleca N. Vaya. Y vamos a ejecutarlo otra vez. Para que se vean cada uno de los datos una línea diferente. Miren, el método dice que es get. Aquí es el que seleccionamos. La parte 0 no trae nada, miren. No hay, en este caso no imprimió nada a la par del texto parte 0. O sea que no viene nada en esa parte del arreglo. En la parte 2 del arreglo sí viene el nombre del endpoint, en este caso de la carpeta base de mi proyecto, miren. El nombre de la carpeta base de mi proyecto sería el nombre de la URL de la API, por así decirlo. Este dato no lo vamos a ocupar, pero para que vean que sí se puede recuperar. El que sí me interesa es que sí me recupera el endpoint. Aquí, miren.
En el arreglo, en la posición, en este caso sería la posición 1 guarda la raíz del proyecto, el nombre de la carpeta raíz del proyecto. La posición 2 del arreglo de partes guarda el nombre del endpoint. En este caso sería el endpoint, ¿verdad? Endpoint. Endpoint. Bueno, endpoint con M, ¿verdad? O N, es endpoint. Sí, así se escribe, endpoint. Vale. En este caso, endpoint. Allá abajo está mal escrito, si se fijan. Ya lo vamos a corregir. Entonces, en este caso, nosotros recuperamos estos datos, el endpoint, y recuperamos el parámetro get, que no necesariamente es un parámetro get que lo manda el servidor en sí en formato de parámetro get, porque no es un query params, no es un query param como esto, ¿ves? Como un parámetro que yo lo pongo acá con el signo de pregunta, de cierre, y luego nombre del parámetro y su valor, ¿verdad? Este es un parámetro normal, ¿verdad? Común y corriente como el que ya conocemos. Pero nosotros lo estamos mandando en otro formato y ni siquiera decimos qué campo es, si se fijan. Solo mandamos el dato. Pero ya sabemos que es el identificador único para poder recuperar el registro, ¿verdad? No, ya lo conocemos. Pero entonces significa que ahorita acabamos de adquirir el poder de poder hacer un switch o unas rutas, o un manejo de rutas más avanzado en nuestro API. ¿Qué manejo de rutas avanzado? Vaya, por ejemplo, yo pongo poner un switch que me evalúe la parte que tiene el endpoint, que sería la parte 2. Acá, un switch que me evalúe la parte 2, que es la que contiene el endpoint. Y yo le digo acá, case, si el caso, voy a copiar esto. Si el case es empleados, entonces que ejecute este switch. Vamos a poner el break acá. Break, punto y coma. Que si el case es este, de que es empleados, yo puedo agarrar todito mi switch de lo que es el que se manejaba solamente para empleados, ¿verdad? Y ponerlo adentro del case de empleados. Entonces, en este caso, yo ya puedo hacer un solo index.php, perdón, index.php en la raíz de mi API que me procese varios endpoints de diferentes, por ejemplo, empleados. En otro case abajo podría ser, vamos a ponerlo quizás antes de mover el registro, antes de mover los datos, para que quede un poco más claro. Yo tengo un case, por ejemplo, para manejar empleados. Podría tener otro case para manejar productos, ¿verdad? Y así sucesivamente, empleados, productos, clientes o diferentes datos. Y en este caso, poner un default para un case que me hayan mandado un dato que no exista, ¿verdad? En este caso pongo break. Y en este caso, puedo mandar, por ejemplo, un error, un JSON de un error que me diga de que no existe, ¿verdad? Lo que es el endpoint que es seleccionado. Pero en este caso vamos a poner un echo. Echo, digamos, endpoint no válido. No válido. Porque yo le he puesto en la URL un endpoint que no es correcto, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, toda la parte del switch que valida que si el método es post o get o lo que sea, pues yo para manejar la parte de mi endpoint, lo puedo trabajar así, ¿verdad? Mucho más fácil porque ya puedo tener varios endpoints de diferentes tipos. ¿Y qué me queda pendiente hacer? Pues crear un controlador para el otro endpoint, crear un modelo para el otro endpoint y ya utilizarlos en este caso en el index, ¿verdad? O sea, le creo un controlador para productos y su modelo respectivo que manda los datos de los productos a la base de datos y así, ¿verdad? Y le doy acá en index, pues que en el otro case maneje todo lo que son los métodos get, post, put y delete de productos. Acá, de productos. Y así sucesivamente. Puedo hacer eso para poder trabajarlo de manera más correcta, ¿verdad?
Vaya, vaya, en este caso le he colocado este texto acá en el case de productos solo para verificar que entre a este case de productos. Y vamos a hacer una prueba en este momento con lo que es Postman para ver si funciona correctamente. Vaya, entonces estamos en Postman, le damos enviar acá, me recupera a los empleados, pues le damos empleado 3 y efectivamente me recuperó el JSON. Aquí está el JSON y aquí tenemos los textos que estamos utilizando para pruebas en este momento. Tenemos el endpoint empleados, tenemos el parámetro get emp0003. ¿Qué pasa si yo cambio el endpoint? Le voy a poner aquí productos, productos, que es un endpoint que sí lo hemos programado en el case. Le damos send y lo ejecuta. Miren, aquí no me recuperó el endpoint productos, le mandé un parámetro que no es correcto, ¿verdad? Por el momento, pero como no hemos programado esa parte, aquí aparece un texto que dice, aquí se programa el manejo de productos de la API, que básicamente aquí iría el otro switch que maneja todos los métodos, post, get, put, delete, etcétera, ¿verdad? Y o podrían hacerlo de en un orden diferente, pues el método podrían manejarlo, vamos a ordenar esto, el método podrían manejarlo de una manera más fácil de entender. Acá, de este switch, este está bien, y esto tiene que ir para atrás. Ahí está. Entonces, este case de empleados, después pueden hacer un switch de métodos y en el método pueden hacer el switch del endpoint. Perdón, sí, en este caso, del endpoint. O al revés, ahí como el orden que ustedes prefieren, ¿verdad? Otra cosa que cambia es que la información del endpoint es que el endpoint ya aparece así, ¿verdad? Ya no es empleados.php, sino que es solo empleados, en este caso. La información aquí que ponemos en los datos de identificación. Y el otro sería de productos. Entonces ya redirige a productos. Eso es lo que quería que vieran. ¿Qué pasa si pongo un endpoint que no existe? Por ejemplo, clientes. Clientes, le doy send y me va a decir acá endpoint no válido. Aquí vemos que recupero el endpoint clientes y dice endpoint no válido, porque no lo hemos programado, lo pusimos en el default, que cualquier endpoint que me manden que no sea uno que yo he programado, me va a decir de que no existe. Pero si yo vengo en este caso y pongo todo el código para el endpoint de clientes, por ejemplo, pongo el endpoint de clientes y le voy a poner acá, aquí se programa el manejo de clientes. Acá, el manejo de productos y el manejo de clientes. Vengo y le doy send. Entonces acá ya me manda a esa parte del switch del endpoint. Entonces acabamos de entender cómo hacer para la parte del manejo de los endpoints, pero todavía no he explicado cómo utilizamos el atributo que está acá. Veamos qué cambios le hicimos a la API anterior. Vamos a compararla con la API anterior. En este caso, abrimos el otro ejercicio y lo vamos a abrir en una ventana aparte para no perder esto. Visual Studio Code y lo vamos a abrir en esta ventana. Porque si lo tratamos de abrir desde ahí, nos cierra el otro proyecto. Vaya, y básicamente sería el siguiente. Vámonos acá a exam htdocs y sería tutorial API. Este es el del video anterior, ¿verdad? Donde construimos la primera parte de la API REST. Vaya, estudiemos acá y comparemos el código. Vamos a ponerlos a la par. Aquí. Y en este caso, acá. Y quitamos esta parte. Lo vamos a ocultar un momento. Y esto de aquí también. Observemos los cambios. Lo primero, vaya, los ecos ya no los vamos a ocupar, solo eran para verificar los endpoints que mencioné, ¿verdad? Los datos de los endpoints. Esto ya lo ocultamos porque si lo mandamos esto a la aplicación Android, que sería la que queremos programar para consumir esta API, nos daría un error porque esto ya lo toma como que arruina el JSON que le mandamos, ¿verdad?
por los ecos. Mucho cuidado con eso. Vaya, entonces en este caso, acá yo tengo el siguiente cambio. Vaya, la variable, pusimos el switch para manejar el endpoint, cosa que no teníamos antes porque solo teníamos el endpoint de empleados. Pusimos el switch, en este caso para el método, pero lo sacamos de una variable, el request method, en lugar de ponerlo directamente acá. Vaya, eso no afecta cómo trabaja la API. Pero lo que sí hicimos de cambio es que, por ejemplo, vaya, el método post quedó exactamente igual, porque todos los datos viajan al servidor por post y en una API REST no necesita parámetros en la URL. Miren, acá no necesita parámetros. Pero si yo me voy al get, vámonos al método get, aquí, en lugar de evaluar, aquí vámonos al get, en lugar de evaluar si me mandaron por el arreglo get la variable código empleado, acá, en lugar de evaluar eso, lo que evalúo es si la parte 3 de la URL, o sea, la parte 3 de la URL, recuerden que es lo que está después del endpoint. Esto, miren. Si la parte 3 de la URL está seteada y no es nula, ¿verdad? Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es poner si no es igual a vacío. Si no está vacío esa parte 3 del arreglo. Vaya, entonces se puede poner así o se puede poner en este formato. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos funciona correctamente. Si funciona, si encontró que le mandaron un código en la URL, en este caso como parte de la ruta, acá, entonces manda ese dato a llamar a la función de lo que es el controlador. Y acá mandábamos el dato de get. Eso es lo único que se ha cambiado básicamente. Y en la parte del put, igual se reciben los datos en el put, pero como tenemos que cumplir con el formato del put de las API REST, hay un campo que es el ID que tiene que viajar por el path, por la ruta de la URL, y los demás datos viajan por el método post, o sea, por un formulario que se envía desde el cliente. Entonces, por esa razón, todos los datos que nosotros sacamos de acá, toditos los datos que sacamos de acá, anteriormente los sacábamos y los metíamos en la variable put. Los sacábamos del formulario que nos envió el cliente, un formulario así como los HTML, URL encoded, nos manda el formulario URL encoded o un formulario multipart form data, que son los formularios más comunes de HTML, son los que existen en HTML. El cliente al servidor le va a mandar la información en ese mismo formato, como que él fuera una página HTML, pues que manda un formulario. Así manda la información. Y aquí la recibimos con esto, esa información. Recibimos el cuerpo de la petición HTTP y pues ese cuerpo que recibimos es un arreglo asociativo básicamente, pero mandado oculto, no en la URL. Entonces nosotros capturamos ese arreglo asociativo y lo metemos en una variable que le pusimos como nombre put para recordarnos que se llama igual que acá, ¿verdad? El nombre que le ponemos acá nosotros lo hemos definido. No es que exista un arreglo asociativo ya que se llame put que nos reciba datos. No, es el nombre que nosotros le pusimos. En las comunicaciones solo existe get, post y request. En este caso, guión bajo request, que contiene el acceso a los dos arreglos, ¿verdad? El request. Pero el put es creado por nosotros. Y aquí adentro de esta parte, en este archivo de datos recibidos, tenemos el cuerpo de la petición, ¿verdad? Tenemos los datos que nos mandó el cliente al servidor y los procesamos aquí. Entonces, lo único que hemos cambiado en esta parte es que de todos los datos que mandamos del servidor al cliente, solo el primero ya no lo vamos a leer desde la variable put, desde el file get contents. El primero lo vamos a leer de la URL, del path. Acá, miren, del path. Porque el cliente me lo tiene que mandar con el estándar API REST, en este caso, ¿verdad? Por eso, más razón, lo recibimos ahí. Y el resto de datos, sí los recibimos con file get contents, metidos esos datos en el arreglo asociativo put. Aquí están, miren. Nombre empleado, edad y el otro campo que tenemos acá que sería el de sueldo. Vaya,
Y luego que mandamos a lo que es la parte del modelo, ¿verdad? Bueno, del controlador para que el controlador mande los datos al modelo. No mandamos el código de empleado desde el put, sino que mandamos el código de empleado desde la parte 3 de la URL. O sea, el que va codificado en el path, en la ruta. Entonces, lo mandamos así y el resto de datos los recibimos por el formulario que nos envió el cliente, ¿verdad? Ya lo vamos a probar en Postman para que vean cómo funciona. Vaya, entonces en este caso, así funcionarían los cambios. Y el delete no tiene nada de especial. En lugar de recibir los datos desde un método, por ejemplo, post o get, en lugar de recibir los datos por una URL get o por un formulario post, los recibimos en este caso con la parte 3 aquí miren, de la URL codificada. O sea, leemos este pedacito de acá y le mandamos acá al if para ver de que si me mandaron un código, entonces que llame al controlador y le mande ese código codificado en la URL, miren, en la parte 3 del arreglo de la URL. Por eso fue importante imprimir los datos al inicio para poder ver qué guarda cada uno de las partes del arreglo, en este caso con índice, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. El arreglo posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Vaya, entonces una vez que yo tengo esto, yo ya puedo mandarle ese dato al controlador que él se encarga de buscar a ese empleado para eliminarlo. Se lo manda al modelo y el modelo lo elimina y le notifica, ¿verdad? Y el controlador retorna el JSON correcto en caso de que funcione bien. Si no me mandaron un código, el JSON lo mandamos desde aquí. Así de sencillo, ¿verdad? O sea que nuestra API siempre manda un JSON. A los clientes siempre les va a mandar un JSON. Acá haría falta una línea que tenemos en el controlador, que sería que le mandamos el header de que estamos enviando JSON, ¿verdad? Porque también aquí necesitamos ese header por si mandamos estas peticiones de acá, ¿verdad? Le tenemos que decir que es una application JSON. Vaya, ahora eso sería todo básicamente para que la API ya funcione con full REST, con este formato REST ya trabajaría de esa manera. Entonces, en el video pasado, en el tutorial pasado, recibimos los datos acá, pero realmente debería venir por post, ¿verdad? El código. Entonces, normalmente la API tendría que haber quedado así, por get, perdón, por get. Y este dato ya no lo ocuparíamos, ¿verdad? Entonces así obtendríamos el dato por get para poderlo eliminar en esa API antigua, ¿verdad? Y sería básicamente así. Sería aquí cambiarle la variable por get. Porque quisimos hacerlo recibiéndolo por post para que quedara oculto el código, ¿verdad? Pero como les menciono, ya no es necesario eso porque nosotros estamos haciendo este otro video para cumplir a la perfección con el estándar REST de cómo van a ir las URLs al servidor, ¿verdad? Entonces, en la API anterior ya no quedaría recibiéndolos por post, los datos por formulario oculto, sino que en la misma URL, ¿verdad? En la misma URL. Y por eso este delete queda así, ¿ve? Recibe el dato en este caso por la URL, verifica que si no está vacía la parte 3, entonces que mande esa parte 3 que sería nuestro código al controlador para que lo elimine. Y para probarlo, como último punto del video, lo vamos a probar acá en lo que es la parte de Postman. Vamos a probarlo ahorita para ver si funciona todo correctamente. Vaya, aquí le di enviar y estamos en la API de cliente. Vamos a cambiar, perdón, al endpoint de cliente, vamos a pasarnos al endpoint de empleados. Empleados. Y vamos a ver si recupera el empleado. Ahí está. Ya tenemos solamente el JSON, ¿verdad? Solo el JSON. Ahora, si nos vamos a los headers, aquí vemos que el content type es application JSON, miren. Eso era lo que pusimos allá en aquella línea. Application JSON. Entonces allá en el cliente va a entender de que lo que se le está enviando es un JSON. En cualquiera de los casos. Ahora le quito el código. Miren, ya no uso params. Ya no estoy utilizando params
porque estoy utilizando el estándar REST, ¿verdad? Le doy send y ya me recupera a todos, miren, todos los empleados y siempre le va a decir de que es una aplicación JSON, o sea, los datos del body van en formato JSON. Acá. Vaya, perfecto. Probemos el método, en este caso, el delete. Vamos a borrar a una persona. Borremos a la persona 5. Entonces, si yo ejecuto el delete sin nadie, le doy acá, me dice que no he proporcionado un código a eliminar porque lo busca aquí en la URL. Aunque yo tenga código acá, código EMP, digamos EMP 0001, aunque yo tenga una variable aquí enviada, le doy send, no lo va a procesar porque esto ya no nos va a funcionar, los params, porque ya estamos trabajando con otro estándar diferente, pues ya no estamos usando get y en este caso para esta parte. El post siempre lo vamos a ocupar, pero el get no. Voy a poner emp000001, este no existe, me va a decir que no lo encontró. Ahí está, no se pudo eliminar porque no existe. Vaya, pero siempre miren, mandamos un JSON, ¿verdad? Ahora voy a eliminar al 5, que es el que dijimos que íbamos a eliminar. Le doy send. Primero voy a verificar si existe. Veamos con get. Ahí recuperó solo a esa persona. Ahora vamos a darle delete y vamos a darle el comando delete y vamos a ver que esta persona va a desaparecer. Le damos send y el servidor me dice empleado EMP0005 eliminado con éxito. Entonces miren, el delete cumple con este estándar. El delete. Ahora vamos a probar, ya probamos el get, ya vimos que cumple con el estándar. Vamos a poner una persona que sí exista, la 4. Miren, la petición tiene éxito, funciona correctamente y el get nos está recuperando un solo usuario, miren, con el ID codificado en el path, en la ruta. Ahora vamos a recuperar a todos los empleados. Vamos a quitarle el ID de la ruta, le damos send al get y nos recupera a todos, miren. Entonces también cumplimos con este estándar del get. Ahora vamos a probar el post. Para el post dice que no necesita ningún parámetro. Aquí, miren, no necesita ningún parámetro. Entonces no le ponemos nada y en el body vamos a simular enviar información por un formulario. ¿Qué información necesita? Vaya, como va a ser el post es para ingresar un nuevo registro, vamos a mandar un código. Código EMP, que sería el que no existía, EMP0001. Recuérdense que ese lo buscamos y no existía. Vamos a mandar acá un nombre EMP. Vamos a poner todos los campos primero. Edad EMP y sueldo EMP. Vamos a poner acá en el nombre, por ejemplo, pongámosle Timoteo. Y la edad, vamos a ponerle 30. Y en el sueldo le vamos a poner 700, pongamos. Le vamos a dar send y los datos están mandándolos por el body, por el form URL encoded, miren, por el formato form URL encoded. Acá le doy send y en este caso vamos a ver, estábamos en el get, perdón, no cambiamos el método a post. Tenemos que cambiar el método a post para que los pueda enviar. Le damos send y dice empleado EMP0001 registrado con éxito. Si yo lo intento de nuevo me va a dar error porque ya existe, miren. No se pudo insertar porque el código ya existe. Ahora, ¿qué pasa si yo lo mando con form data? Vamos a desactivar este. Vamos a ver. Lo mando con form data y le vamos a poner aquí los campos. Código. Vamos a probar, ¿verdad? Código MP. Nombre MP. Edad MP y el sueldo MP. Vamos a enviarle datos ahorita. El 5 es el que borramos. Vamos a poner EMP0005 porque sabemos que ya eliminamos al anterior. Y le vamos a poner acá Roberto. Bueno, pongamos un nombre que no hemos ocupado. Vamos a ponerle pongámosle en este caso Rigoberto. Ese nombre no lo hemos ocupado. Edad, vamos a ponerle 50. Sueldo 100. Y le vamos a dar send, pero ahorita no es un form URL encoded, miren. Es un form data. En este caso quiere decir de que un form data es un tipo de formulario HTML
que puede mandar archivos. Vamos a darle send. Y en este caso, empleado MP5 registrado con éxito. Miren, si yo ocupara la variable post, acá, eso es lo importante que quiero que vean de la API. Si yo ocupara la variable post para acá, aquí, el post me recupera los datos que yo le mande al servidor por el método form data o por el método form URL encoded. Miren, o sea, el form URL encoded es un formulario con un formato de que solo trae campos, un formulario con campos. Y el form data es un formulario con campos, pero que a su vez también envía archivos al servidor. Entonces yo aquí en una aplicación que yo creé puedo programar que mande alguna foto al servidor, por ejemplo, y que la guarde en un campo dentro de la base de datos, o ya sea que lo procese en el servidor para guardarlo en una carpeta y que solo guarde la URL, la ruta de donde guardó ese archivo en el servidor, en la base de datos. Cualquiera de los dos métodos se puede ocupar. Pero el post ya funciona con el estándar REST que hemos establecido. Pero en ese caso, al post no le hicimos ningún cambio. Funciona igual de las dos maneras. Vámonos al delete, que es, bueno, al put. Vamos a modificar los datos de esta persona con put. Mandaremos los datos por form data, pero el put tiene un pequeño cambio. El put no necesita el ID en el form data, lo necesita en la URL. Si no, no me va a funcionar. Yo le doy put acá y me va a dar un error. Mire, no se puede actualizar, todos los datos del empleado son obligatorios, dice. Bueno, pero yo aquí tengo el código del empleado. ¿Por qué dice que es obligatorio? Porque lo busca aquí, en la ruta. Entonces este código lo tengo que mandar por path, no por field, no por campo. Lo desactivo de acá porque no lo tengo que mandar por un campo, lo tengo que mandar por ruta. Aquí, miren. Entonces yo le doy put, pero le vamos a poner Rigoberto Rosales. Le damos send. Y en este caso me dice de que no se puede actualizar. Vamos a verificar acá, todos los campos son obligatorios. Dice, vamos a ver algún campo que me haga falta. Ah, creo que solo por form URL encoder me lo va a procesar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mandemos estos campos. Y siempre el empleado 5 era Rigoberto, ¿verdad? Rigoberto Rosales. Le vamos a poner aquí otros datos random. 50 y en este caso 100. Le damos send. Y vamos a ver si así los recibe correctamente. Aquí hay un cambio que hay que hacer también en la API. Miren, no tiene que mandar un dato nulo, sino que un arreglo vacío. Ya lo vamos a verificar. Éxito dice. Entonces, con form URL encoded es que recibe estos tres campos, miren. Y el otro por path lo recibe acá. No lo recibe por form data porque no estamos procesando el método post. En este caso, no estamos procesando el método post. Para el put, lo estamos sacando los datos de aquí, miren, de acá, del body, de la petición, pero ahí podríamos trabajarlo para que reciba los datos por post también, pero en este caso, pues como estamos haciendo la modificación de que el código va por la URL, entonces por eso capturamos la información con otro formato diferente, ¿verdad? Así como lo ven acá. Vaya. Ahora, en este caso, ¿qué cambió? Básicamente el ID viene por path, el ID viene por path, el ID de la persona que queremos actualizar, pero el resto de campos que le vamos a actualizar vienen ocultos. Aquí vienen ocultos, dentro del form URL encoded. Aquí, miren. En este caso, lo que pasa que acá que Postman manda los datos en ese formato, pero nosotros podríamos construir en nuestra aplicación cliente, podríamos construir el, el API Service, el que se conecta a esta API, de tal manera que le mandemos el cuerpo con un formato de form data, para que lo reciba también por este método de form data, la información. Pero eso ya se hace en la aplicación cliente, no en la API, ¿verdad? Vaya, igual aquí podríamos hacer cambios, pero que se reciban los datos como raw data, ¿verdad? Un JSON, acá miren. O podríamos recibir un XML o varios formatos de archivos. Acá.
o binario, para mandar un archivo en binario. Pero eso ya requiere pues un tema un poco más avanzado, el manejo de binario, ¿verdad? Por el momento ya vemos que el put, perdón, nos sirve ya para modificar los datos del empleado. Ya podemos actualizar los datos del empleado, excepto la foto, ¿verdad? Porque esa se manda por form data. Acá. Vaya, que el delete, vamos a probar el delete. Si yo le doy delete, vamos a borrar. Bueno, antes de borrarlo, vamos a verificar que exista esta persona, porque a ver si la logré insertar. Ahí está, miren, Rigoberto Rosales, empleado 5. Y vamos a hacer un get de todos. Hagamos un get de todos. Ahí está, miren, el get de todos. Y ahorita vamos a hacer otra vez un put porque quiero verificar algo. Rigoberto Rosales Castro, lo voy a poner acá. Rosales Castro. Le voy a dar send y en este caso no he mandado el código. Es que MP0005, ¿verdad? Send y ahí está, ya mando el código. Voy a arreglar ese problema de la API que me manda un null aquí, miren. No es un null, sino que es un arreglo vacío el que tiene que mandar. Un arreglo vacío. Ahí está el cambio. Bien, entonces en este caso yo le doy send, ya lo actualizó, aquí ya me dice que no puedo actualizarlo porque no he modificado ningún dato. Le pongo 55 años, edad, send y me lo actualiza. Ya funciona correctamente. Pero revisemos el header. En el header me devolvió un JSON, miren acá. Pero en este caso, este sería de la respuesta que me dio el servidor, ¿verdad? Si yo le quiero mandar datos más avanzados como archivos y todo eso, ya podría venir acá y utilizar esta parte, miren, donde puedo simular un envío desde Kotlin con el objeto OK HTTP, o si lo quiero enviar desde PHP, puedo utilizar curl o algún otro método de los que están acá ya más avanzados. Miren, desde Node.js con Axios ya podría utilizar cualquiera de estos tipos de peticiones, ¿verdad? Pero ya son específicos de X lenguaje, por así decirlo. Vaya, entonces ya vimos que ya funciona la API, ya es full REST, ya cumple con este estándar. Y eso sería todo en este video, básicamente, para que vieran de que ya la API ya trabaja correctamente, pues si ya manda los datos al servidor respetando este estándar, ¿verdad? Que era lo último que le faltaba al video. Bueno, por último, antes de terminar la grabación, solo vamos a ver el código completo para que le puedan poner pausa al video y observar pues los cambios que se les han hecho a la API, ¿verdad? Que se construyó desde cero en el video anterior. Vaya, entonces acá básicamente este sería la parte de las modificaciones que hicimos en la parte superior. Recibir el request URI, sacarle el path y luego dividir el path en elementos utilizando el simbolito de la pleca, que es el que divide la ruta de, de la URL, ¿verdad? Luego en el switch, en este caso, hacemos un switch del endpoint, acá, que sería el switch de nivel superior. Ya vimos en el video cómo se construyó, eso no lo voy a explicar. Y este sería el case para el post, ya con todos los cambios. Le pueden poner pausa al video para que puedan estudiar el código. Aquí tenemos el get completo. Este es el get completo. Si se fijan, no hemos hecho ningún cambio en el controlador. Todos los cambios los hemos hecho en el endpoint, en el index.php. Ahí hicimos todos los cambios. Vaya, acá está el get completo y aquí está el put completo para que lo puedan estudiar. Entonces ya saben que el único cambio fue esta variable, ¿verdad? Este de aquí. Y aquí está el delete completo también, para que puedan ver la parte de abajo, el delete completo y los otros dos endpoints de ejemplos que pusimos acá que todavía no tienen ninguna programación porque era para demostrar de que se puede hacer un router desde cero, ¿verdad? En PHP y que funcione correctamente con las diferentes rutas. Vaya, gracias por su atención y un saludo a todos.